media. Bueno, déjeme saludar a otro amigo de la casa, puros amigos el día de hoy, ¿eh? Me da mucho gusto saludar al doctor José Carlos Arias, doctor en economía, colaborador del equipo de Sin Línea MX, en donde también están haciendo un excelente trabajo. Somos socios informativos, somos socios de la información independiente, sin censura y Sin Línea MX. Doctor, ¿cómo te va? Te mando un abrazo. Mi querido Vicente, muchas gracias y muchas gracias por la invitación. Ya hace mucho que no platicábamos, te mando un abrazote. Creo que has bajado como 20 kilos, mano. Sí, pero pues ahí vamos, yo estoy muy orgulloso, ya después te contaré. Oye, y no, Sí se nota. no estoy enfermo, porque luego la gente dice, oye, es que cuando bajas de peso estás enfermo, pero cuando estás gordillo, como si estuvieras bien sano. Es al revés, señoras y señores, a los 43 años es al revés. Pero a ver, doctor, oye, por cierto, también hace poco celebraste tu cumpleaños también, ¿no? Sí, en marzo lo celebré. Ya no quiero celebrar más, mano. Ya nada más que sucedan, pero sin celebrarlos, ya da vergüenza. Oye, doctor, a ver, hablemos del Producto Interno Bruto. ¿Cómo nos fue en el 2020? Mira, ¿cómo nos está yendo en el 2021? Adelante. Pues mira, en relación con el Producto Interno Bruto, tuvimos una caída de 8.5% el año pasado, que bueno, fue una caída muy fuerte, pero si la comparamos con la caída que tuvimos en el 2011, en la época de Calderón, perdón, no, 2009, en la época de Calderón, fue de 6.7%, con una pandemia de risa, como la pandemia de influenza, que junto a la del coronavirus ha sido una pandemia de risa, con una deuda que contrajo Calderón, solamente ese año de 500,000 millones de dólares, perdón, 500,000 millones de pesos, solamente ese año de deuda, y con un incremento del 1% en el impuesto al valor agregado. Es decir, con toda esa deuda, todavía la economía se cayó 6.7%. En esta ocasión, sin adquirir deuda adicional, solamente se cayó 8.5%. Si nos damos cuenta con los demás países, porque mira, hablar de estas cifras así sin referencias, pues nadie se entera bien cómo está la cosa, ¿no? Date cuenta, por ejemplo, en Reino Unido, en donde el Producto Interno Bruto se cayó alrededor de 7%, 6%, algo así, pero se endeudaron en 20% de su Producto Interno Bruto, una cantidad adicional de deuda de 20% de Producto Interno Bruto. Es decir, es algo realmente enorme. Vean los Estados Unidos están contrayendo una deuda enorme, ellos solo se cayeron 3.5% afortunadamente, porque venían cayendo hasta 32 en un trimestre, ¿no? A final de cuentas no nos fue tan mal en el Producto Interno Bruto. Y quisiera yo reflexionar sobre, en este momento, la cara de la pandemia. Nosotros no vemos porque está oculta detrás del miedo. Si te das cuenta, en el año pasado, cuántos miles de millones de dólares se gastaron en publicar información relacionada con la pandemia en los medios. Prácticamente en todo el mundo estuvieron 24 horas informando sobre el virus, ahora informando sobre las vacunas. En ese tiempo nos encerraron, nos pusieron un bozal, nos llenaron de miedo a morirnos a causa de la enfermedad, y hoy nos tienen además con el alma en vilo esperando que nos pongan la vacuna. Todos los gobiernos del mundo se volcaron con recursos multimillonarios y con esfuerzos extremos para arrebatarse los contratos de las vacunas unos a otros, contratos que se firman además con muy poquitas empresas que son las que lo fabrican. Y está muy claro que se ha generado una completa revolución en el mundo y que está teniendo como consecuencia la quiebra masiva de negocios de muchos giros, pero también el crecimiento insospechado de otros, sobre todo los que tienen que ver con la industria farmacéutica y con la de la tecnología, cuyo valor se disparó el año pasado más del doble de lo que tenían antes de la pandemia, ¿no? La otra cara de la pandemia es la cara económica y comercial, a la que en medio del pánico muy poca gente le pone atención.
Y esta se hizo evidente el viernes pasado con la declaración del director de Pfizer, en el sentido de que probablemente sea necesaria una tercera dosis de la vacunación para inmunizar a la humanidad. Esto, fíjate qué significa, que pretenden mantenernos en esta situación, en la situación actual, durante mucho más tiempo. Pero también significa que ya encontraron la forma de vender un 50% más de lo que habían proyectado originalmente. O sea, otra dosis en la vacuna de Pfizer implica un monto de ventas 50% mayor a si tuviera nada más 2 dosis. Y hay que ser muy inocente para pensar que estas empresas solamente están interesadas en la salud de las personas, porque su proceder histórico ha sido exactamente el contrario y han lucrado con ello durante muchas décadas. Para que nos demos una idea, el viernes después de que el director de Pfizer anunció esta probable tercera dosis, sus acciones en los mercados financieros aumentaron 3% su valor en un solo día. Esto nos da una muy buena idea de lo que está sucediendo realmente en esa cara de la pandemia, ¿no? Ahora pueden inventar cualquier patraña fundamentada con algún estudio interno sobre la eficiencia de sus propias vacunas para multiplicar sus ventas varias veces e incrementar el valor de sus empresas en forma exorbitante. Esto nos da una buena idea de la importancia que tiene el desarrollo de la vacuna propia, como la vacuna patria, que sea un patrimonio del Estado mexicano y nos evite seguir dependiendo de esta bola de tiburones que van a intentar saquearnos por años con esta excusa, ¿no? Y aquí para terminar me gustaría hacer una reflexión final. Fíjate, en el mismo periodo en el que el COVID ha matado a 3 millones de personas, el hambre ha matado a 5 millones. Y yo no veo a ningún gobierno ni a ninguna corporación internacional volviéndose locos para correr a salvar a estos seres humanos con la vacuna que necesitan, que es la comida, Vicente. Esta sería mi reflexión. Oye, doctor, y para cerrar también, muchos desde la oposición dicen que López Obrador está en contra del empresario, en contra de las empresas, en contra de los ricos. Pues desayunó muy a gusto, parece, con Carlos Slim, ¿eh? Pues no nada más eso, o sea, estás hablando de una economía abierta, como muy pocas, la economía mexicana está abierta, tiene un comercio internacional intensísimo, simplemente las exportaciones llegaron a 412 mil millones de dólares el año pasado, en un año de pandemia, pero fíjate, lo importante no son las exportaciones, sino que es la primera vez, estos 2 años, la primera vez en 40 años que tenemos superávit en balanza comercial, es decir, que exportamos más de lo que importamos, pero mucho más. O sea, tuvimos un superávit el último año de 36 mil millones de dólares, cuando durante el periodo neoliberal perdimos en la balanza comercial 200 mil millones de dólares en los últimos 36 años del periodo neoliberal. O sea, eso te da una idea de la amplitud y la apertura que tiene la economía mexicana. En México tienes libre comercio dentro de México. No, nadie los está regulando de más. Date cuenta en el asunto de las gasolinas. O sea, no están regulando el precio de las gasolinas, lo están publicando y te están diciendo quién vende más caro y quién vende más barato para que los consumidores decidamos por nosotros. ¿Dónde está el autoritarismo del presidente o del gobierno en contra de los empresarios? Lo que pasa es que ahora no hay privilegios por encima de la ley, claro, ni por abajo de la mesa, y eso les molesta mucho, ¿no? Así es. Oye, doctor, pues hay porque que invitar no a la están gente. acostumbrados a competir, Vicente, han estado acostumbrados a chupar de la generosa ubre de la patria a través de contratos leoninos y moches a todo el mundo. Y eso, como ya se acabó, pues no saben hacer los negocios como los hacemos todos. Pues a esos que no entienden lo que no entienden, una espantosa X. Entendió el que entendió. Oye, doctor, a ver, ¿dónde te encuentran? ¿En dónde buscan el contenido que siguen subiendo ustedes? Pues mira, en todas las redes sociales estamos como Sin Línea MX, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, hasta TikTok y Spotify estamos como Sin Línea MX. A mí me encuentran nada más en Twitter como Akire, @Akire con K, Lincho. Muy bien, pues te agradezco mucho, José Carlos Arias, doctor José Carlos Arias, por habernos acompañado y estamos al pendiente siempre. Al contrario, muchas gracias a ti, Vicente. Un abrazo a todo el gran equipo de Sin Censura. Gracias. Muchas gracias por la oportunidad. Gracias a usted, doctor. Y bueno,